Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los aquí presentes. Quienes habla es María Gutiérrez Paredes, estudiante del 11º ciclo de Derecho. Y el tema de la charla que les presentaré a continuación es sobre la violencia contra la mujer en el Perú y la ley 30364. Una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido de violencia alguna vez en su vida. Esos son millones. Creo que es la mayor de las pandemias. Quiero comenzar esta charla diciendo que solo en nuestro país, desde que despertamos y leemos las noticias, podemos ser testigos del trato inhumano al que son sometidas a diario muchas mujeres peruanas. Y esto se refleja en las estadísticas sobre este tema. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el número de mujeres sometidas a violencia en nuestro país alcanzó un total de 2.222 víctimas para todo el 2018. Y centrándose solo en la violencia en cuanto a las relaciones, las estadísticas muestran que el 63,2% de las mujeres eh, entre 15 y 49 años han sufrido de agresiones eh, por parte de su cónyuge o pareja. En este grupo, las víctimas informaron que la mayoría de las agresiones fueron de manera psicológica. Eso fue el 58,9%. En segundo lugar, se ubicaron las agresiones físicas con el 30,7%. Y finalmente, en las agresiones sexuales con el 6,8%. Una cruda realidad que tiene que pasar a diario cada una de las mujeres peruanas que no pueden escapar de estos actos de violencia. Ahora, quiero dar una definición práctica sobre lo que es la violencia contra la mujer. Para ello, he decidido citar a las Naciones Unidas, que en el año 2021 nos señala que la violencia contra la mujer son aquellos actos de violencia de género en el cual tiene como resultado diferentes tipos de daño, como el sexual, el físico o el psicológico, entre otros, ¿no? Contra la mujer. La violencia contra la mujer es un problema en la sociedad que nace hace siglos, pero que aún se sigue dando en la etapa actual. Eh, en la historia se puede señalar que siempre la violencia contra la mujer se ha encontrado presente, basándonos en datos antropológicos y arqueológicos de diferentes civilizaciones del mundo. eh, Llegaron a desarrollar variadas maneras de violencia contra la mujer, ¿no? Desde la edad antigua eh, existieron hombres los cuales en sus culturas, digamos que eran vistos de una forma superior y abusaban de su fuerza, ya sea tanto política, física, para humillar, someter, hasta asesinar a las mujeres si no hacían lo que se les decía. Podemos añadir también que la violencia contra la mujer está al alcance de cualquier tipo de familia, sea rica, sea pobre, clase media, clase alta, ¿no? En general, en todo. Al ampliar aún más el concepto de violencia contra la mujer, incluye el significado de discriminación y de humillación de la mujer, es decir, cualquier agresión que atente contra la dignidad de la mujer, su integridad emocional, física, moral o económica. Esto es producto de la desigualdad cultural o social entre los hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? Actualmente en el Perú, con un alto índice de masculinidad, donde las mujeres son humilladas, abusadas y vistas por los hombres desde arriba, eh, donde no hay nada más útil que la casa, donde no,
donde no pueden ganar más dinero que un hombre, donde no pueden proveer hacia sus familias, porque venimos de una cultura, como bien sabemos, machista. Este tipo de ideas se repite con tanta frecuencia y determinación que acaban siendo erróneamente aceptadas, ¿no? Por los miembros de la sociedad, limitando muchas oportunidades de crecimiento personal más allá de los estereotipos, ¿no? Pero primordialmente las falsas ideas sobre las mujeres, como el hecho de decir las mujeres solo valen para la casa, las mujeres no deben de salir, las mujeres deben usar ropa holgada, las mujeres solo sirven para cuidar a los hijos, las mujeres son menos que los hombres, las mujeres no deben de trabajar, lo cual constituye un pensamiento errado, provocando y conllevando consigo violencias de diferentes tipos, eh, como la violencia económica, por decir, al depender la mujer del hombre, si no se hacen las cosas como él quiere, entonces no le proveerá, no le dará dinero para las necesidades básicas que la mujer requiere. También constituye violencia psicológica por los malos actos del hombre. Por ejemplo, eh, tú solo vales para cocinar, no para trabajar. Eso conlleva consigo un daño psicológico, ¿no? A la vez, con ello se presenta la violencia física, ya que la mujer, al no hacer caso de estos mandatos, la llegan a golpear y agredir físicamente. Pero nos preguntamos, ¿qué ley ampara a la mujer ante la violencia? Ahora bien, en el Perú existe la ley 3364, que fue promulgada el 23 de noviembre del 2015. Al promulgarse esta ley 3364, como se sabe, es la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el que tiene como objetivo amparar, salvaguardar y ayudar a las mujeres, también a los demás integrantes del grupo familiar. Esta ley tiene factores que protegen, los cuales son dados por un juez de familia. Esto de acuerdo con el artículo 16 de la ley ya antes mencionada. Para tal efecto, se establecen mecanismos, medidas, políticas integrales de prevención, atención y protección de la víctima, así como la reparación de daños causados, y dispone la persecución, la sanción y la reeducación de los agresores que ya han sido sentenciados, ¿no? Cuando, por decir, cuando una persona está en la cárcel, se le reeduca para que en cierta forma esta persona pueda disminuir su índice de violencia o al menos siquiera tomar conciencia de lo que ha hecho, con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Pero nos preguntamos cuáles son las medidas que ayudan a la víctima de violencia contra la mujer. Bueno, para ello he citado una página muy conocida que es Leyes Pasión, eh, que en el año 2020 nos señala que las medidas de protección vendrían a ser aquellas decisiones que son acogidas por el Perú a través de un juez de familia con el fin de tener efectividad en el cuidado de la integridad, ya sea de niños, mujeres, adolescentes y demás integrantes de la familia, ¿no? Cuando son víctimas de violencia. Ante lo anteriormente dicho, se puede deducir que sirven para brindar seguridad, cuidado e integridad a los involucrados en un hecho denunciado, ya que en ocasiones durante una investigación, como bien sabemos, pueden surgir situaciones de peligro para los involucrados, es decir, para las personas para las mujeres que han sido agredidas. Son dichos mandatos judiciales dados por el juez
esto con el fin de salvaguardar y proteger hechos nuevos de violencia para garantizar el desarrollo normal de sus vidas diarias, ¿no? De sus vidas cotidianas de las personas agredidas. Eh, También podemos mencionar que las medidas de protección serían dichos instrumentos que permanecen a la tutela jurisdiccional efectiva. Y esto para el Estado es importante para garantizar que este derecho pueda ser ejercitado. Según lo antes dicho, se sostiene que las medidas de protección vienen a ser un tipo de instrumento procesal que ayuda a amparar a las víctimas en aquellos momentos en los cuales eh, puedan surgir cualquier tipo de violencia. Las medidas de protección son dadas por los juzgados de familia, como ya antes lo he mencionado, pero también se pueden dar eh, a otros tipos de juzgados que sean equivalentes. ¿Y a qué nos referimos con equivalentes? Nos referimos que donde no hayan juzgados de familia, serán los juzgados mixtos o de paz, estos para que dicten las medidas de protección de manera oportuna. En segunda etapa tenemos las mencionadas sanciones, las cuales están bajo los órganos jurisdiccionales de manera penal, los que se dan a través del Ministerio Público y los procedimientos de la Fiscalía de Familia con su manual competente. Por otro lado, a partir de la promulgación de la Ley 3364, ley donde encontramos estipuladas las medidas de protección en su artículo 22, ha ayudado a salvaguardar a las mujeres que son víctimas de violencia. Entre las medidas de protección que se puede dictar en los procesos y actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, eh, se encuentran 6. Las voy a mencionar y después pasaré a explicarlas. Bueno, en primer lugar tenemos el retiro del agresor del domicilio. En segundo lugar tenemos el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma a la distancia que la autoridad judicial determine. También tenemos la prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo vía chat, vía redes institucionales u otras formas de comunicación. También tenemos la prohibición del derecho de tenencia, ¿no? Y porte de arma para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso para que se incaute las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se hayan dictado las medidas de protección, es decir, ante las personas, ante los agresores. Como otro punto tenemos los inventarios sobre sus bienes, ¿no? Y por último, tenemos cualquier otra requerida para la protección y la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares. Es de suma relevancia mencionar el artículo 22 de la Ley 3364 y dar una interpretación sobre las medidas de protección que ahí se plasma y que ya acabo de mencionar, ¿no? Ante ello, se menciona que el primer inciso del artículo 22 se refiere a que no permanezca la persona que ha agredido en el inmueble en el que está viviendo la víctima. ¿Y esto con qué fin? Bueno, con el fin de evitar más agresiones, ya sean psicológicas, físicas, sexuales, económicas y demás que haya. Pero es importante mencionar que esta medida de protección del inciso 1 tendrá que ser evaluada por un juez, ¿no? Haciendo mención el plazo razonable de duración y basándose en los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Por otro lado, el inciso 2 del artículo 22
sobre impedir la proximidad o el acercamiento a la víctima, bueno, creo que eso ha quedado claro, ¿no? Depende de la distancia, la determina el juez, pueden ser 100 metros, 200 metros, 300 metros, depende del juez. Cabe señalar que en el inciso 3 se refiere a prohibir la comunicación entre la víctima con el agresor, ya sea de diversas vías, como la electrónica, telefónica, redes sociales, mediante el chat, redes institucionales, a través del internet y demás formas de mantener la comunicación. Es decir, el agresor y la víctima no pueden tener una comunicación entre ellos. Por otro lado, refiriéndonos al inciso 4, prohíbe la licencia de armas al agresor, ¿no? Explosivos y demás. ¿Esto con qué fin? Con el fin de salvaguardar a la víctima. Asimismo, respecto al inciso 5, la medida de protección de inventario de bienes vendría a ser una medida de ámbito excepcional y accesoria de otra, realizándose solo si se encuentra verosimilitud y convicción de que dichos bienes que están a inventar sean de la familia o si son de exclusividad propiedad del agresor, ¿no? Vendría a ser aportados para fundar una comunidad de bienes y ante ello, este, disfrutar eh, de dichos bienes. Por último, en su inciso 6 nos señala cualquier otra que sea requerida. Ante ello, se puede referir que el reglamento de la ley 3364, 3364 en su decreto supremo 009-2016 señala en su artículo 37 otras medidas que podrían ser dadas por el juzgado de familia, pudiendo ser esto el nuevo botón de pánico, que muchas mujeres no las conocen, ¿no? También la línea 100, marcando la línea 100, llegan inmediatamente. También existe la prohibición de que se acerquen a zonas de estudio, de trabajo de la víctima, o también de diferentes lugares a que la víctima esté frecuentando, ¿no? Para concluir, cuando entró en vigencia la ley 3364, el nivel de violencia contra la mujer ha disminuido. Es por ello que es importante que todas las mujeres que estén pasando por violencia sepan que no están desamparadas y se encuentran protegidas. Solo deben tomar valor y actuar. Y recuerda, no estás solas. Hay muchas que te apoyan y como tu lucha, eh, pon un alto contra la violencia. Muchas gracias. Ahora, si quieren realizar algunas preguntas sobre la violencia contra la mujer y la ley 3364, serán bien recibidas. A ver, Priscila. Buenas noches, señorita María. Me pareció muy interesante su charla, muy bien informada. Me pareció interesante cuando mencionó con respecto a las medidas de protección, ¿no? Pero me quedó una duda. Yo quería saber qué pasaría, por ejemplo, si el agresor incumple, ¿no? Con las medidas de protección que han sido ordenadas por el juez. ¿Qué pasaría en esa situación? Bueno, en ese caso, el Ministerio Público aperturaría una investigación por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Esto según el artículo 24 de la ley 3364. Otra pregunta, que quieran. A ver, William. Sí, la pregunta es, ¿la cámara que se debe llevar como prueba preconstituida o como prueba anticipada? Bueno, la cámara GESEL debe llevarse como prueba anticipada. ¿Por qué? Porque su realización es urgente, su contenido es irrepetible y es necesario que se lleve a cabo en audiencia dirigida por el juez de investigación preparatorio.
En la ley 3364, artículo 19, decía antes que la cámara Gesell se debía llevar como una prueba preconstituida, pero se modificó y ahora se lleva como una prueba anticipada. ¿Esto con qué fin? Con el fin de no revictimizar a la víctima. Otra pregunta. Paulino. Bueno, sí, quería hacer la pregunta de ¿quiénes son los sujetos de protección ante la violencia? Ya. Esto se encuentra también en el artículo, en la ley 3364, ¿no? Y muchos dirían que son solo las mujeres, y no, las mujeres, son las mujeres, las niñas, las adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, pero también los miembros del grupo familiar, entendiéndose tales como los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, ascendientes y descendientes, también los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y eh, segundo de afinidad, y a quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas que habiten en el mismo hogar, ¿no? Y siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Y también quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no al momento de producirse la violencia. Ellos son. Otra pregunta. González, Quiroz. Buenas noches, señorita María. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Bueno, según el artículo 8 de la ley 3364, nos señala 4 tipos de violencia. La violencia física, ¿no? Que es la agresión contra la integridad corporal o salud de la persona, ¿no? Tenemos también la violencia psicológica, que es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, ya sea humillarla, avergonzarla o ocasionarle daños psíquicos. También tenemos la violencia sexual, ¿no? Que por decir, tienen relaciones sin su consentimiento de la víctima. Y algo muy interesante, también tenemos la violencia económica o patrimonial, que muchos no están enterados, ¿no? Y es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en lo que son los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, ¿no? Eh, Otra pregunta que quisieran. Milagros Gutiérrez. Buenas noches, señorita María. ¿Usted me podría decir, bueno, para que exista violencia contra los integrantes del grupo familiar, bajo qué contexto debe de producirse? Debe producirse bajo 3 contextos que son esenciales, ¿no? El primero que es de responsabilidad, o sea, entre víctima y agresión, entre la víctima y el agresor debe haber un contexto de responsabilidad, de confianza y de poder por parte del integrante familiar, ¿no? Si no se dan esos contextos, no existirá lo que es la violencia contra los integrantes del grupo familiar. No se constituye violencia si no existen esos 3 contextos importantes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, les agradezco por haber participado de esta charla y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.